Hola a todos y a todas las que están viendo y escuchando este podcast. Bienvenidos a este espacio de edificación, de inspiración y de lanzamiento a ir por nuestros sueños porque esta historia está fascinante. Vengo con un súper invitado. Oigan, escuchen esto. Un hombre, un muchacho, un joven que inspira a más de 60,000 personas en las redes sociales y que hoy a ti y a mí también nos va a inspirar. Bienvenido, Peter. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, Kelly, qué gusto estar contigo, compartir con ustedes esta palabra poderosa. Sé que va a ser de mucha bendición y de inspiración para muchos jóvenes que nos ven a través de este podcast. Y bueno, para eso estamos, para transformar y compartir la palabra de Dios. Sabemos que hoy en día la juventud está emigrando hacia las redes sociales. El consumo de redes sociales hoy día es muchísimo. Y como lo habla la palabra, que nosotros tenemos que ir hacia donde está todo. Y una de estas opciones es las redes sociales, utilizarla para que sea un canal de bendición para muchos jóvenes que se encuentran, digamos, perdidos, que están teniendo situaciones difíciles, situaciones duras, donde hoy día una palabra de aliento puede ser la salvación de una persona. ¿Cuál es la página y cómo nace toda esta historia? Bueno, la página se llama Perlas Cristianas. Eh, la página nace en un madrugón en nuestra iglesia que hacemos miércoles y viernes. En ese momento estaba predicando el pastor Alex y él empezó a hablar sobre la frase y crear contenido. Y a mí se me quedó eso en mi mente. Oye, yo también puedo. Si él lo puede hacer, yo también puedo, porque el Señor nos da esa creatividad a nosotros para crear contenido, para crear frases. Así. Entonces, ya yo venía haciendo esa de crear contenido, pero con mi nombre. Ok. Entonces yo dije, no, yo no quiero, digamos, como que organizar las cosas mías con las cosas de Dios. Y yo dije, no, esto hay que separarlo. Entonces nos fuimos un día para playa y ahí con ese entonces mi mejor amigo empezamos decimos, ¿qué nombre le podemos colocar a la página? Entonces empezamos a pensar qué nombre podría ser y nos acordamos que en el mar encontramos perlas, perlas, eso es una perla que son muy, muy valiosas y enseguida de ahí nace el nombre, Perlas Cristianas, Wow. porque cada mensaje que Dios nos da es un mensaje valioso, es una perla que nos da a nosotros, a ustedes que están escuchando este mensaje y que yo sé que muchos ya lo han visto y se han identificado con uno de nuestros mensajes y ese es el propósito de la palabra, de que sea de impacto para las personas. Podríamos decir que estamos conociendo la cara detrás de Perlas Cristianas. Peter, qué maravillosa historia y algo que te quiero escuchar, algo que quiero escuchar de tu propia boca es cuáles han sido esos momentos más difíciles que te ha tocado vivir en carne propia y que han inspirado una frase en particular. Y si recuerdas tal vez cuál es esa frase, sería maravilloso. ¿Cuál es ese momento que te ha inspirado, pero que ha sido muy difícil para ti? Bueno, ese momento difícil, como todo, es cuando todos empezamos, que es ahí donde, wow, o sea, tú te metes en la idea de que quieres hacer algo porque ya el Señor te lo colocó en tu mente, de que quieres lograrlo, de que quieres alcanzar esa meta. Pero una cosa es que tú lo digas y otra cosa es que tú lo vayas haciendo diariamente. La constancia te lleva al éxito. Y una de esas palabras es no temas, no temas. Esa palabra me motivó a mí a seguir luchando, a seguir creando contenido. Y yo quiero hacer mucho énfasis en esto. Cuando empezamos a hacer cosas para las redes sociales, a crear contenido, hay una frustración en parte porque nosotros vemos que familiares y amigos no comparten o no replican mucho lo que nosotros hacemos. ¿Cómo manejaste tú ese tema de publicar mucho y recibir poco apoyo de tu círculo más cercano? Pues fue un momento bastante duro porque si tú dices, oye, son las personas que están en tu alrededor, se supone que más deberían apoyarte. Sí. Pero como te lo decía anteriormente, o sea, cuando tú creas un contenido no es para tus amigos, no siempre, simplemente no va a ser para tus amigos, sino que son mensajes que van más allá para una persona que de verdad lo esté necesitando.
Y pues obviamente el Señor te va a mostrar el porqué de ese mensaje, para Así quién va ese mensaje. Y ahí fue donde Él me hizo entender que así sea una persona que impacte, ya ahí está el trabajo hecho. Por eso es lo que Dios nos habla a que seamos imitadores de Él. Porque Jesús cuando fue llamando uno por uno de sus discípulos, muchos eran los que Él le predicaba, pero solamente uno se iba convirtiendo. Y eso es lo que es. Dios quiere hacer con a través de esta frase. Sabemos que de pronto no va a impactar automáticamente enseguida, pero ya está sembrando la semilla. Eso es lo que en la palabra vamos haciendo diariamente con lo que es predicando, llevar el mensaje de salvación. Así es. Peter, ¿te imaginaste en algún momento que la creación de frases o cómo nació esto que tú me dices que nació de una manera como muy orgánica, muy natural, una conversación con un amigo, qué bonito, ¿verdad? Nació conversando con tu amigo que querías hacer contenido para las redes sociales, querías hacer frases para las redes sociales. Por tu cabeza pasó que podías llegar a tener 64,000, 68,000 personas siguiéndote en Perlas Cristianas. Bueno, la verdad, no. O sea, yo de un límite como que ni 10.000, o sea, crear contenido como que para crear frases. Pero sabemos que los planes de Dios son mejores que nosotros. Nosotros queremos lograr esto, pero Dios nos dice, te tengo esto. Wow. Entonces, cuando tú te enfocas verdaderamente en el propósito de Dios y no hacerlo por hacerlo, no, sino hacerlo por un propósito. Y ese propósito Dios te lo va a llevar más allá de lo que tú piensas. Y bueno, para la gloria de Dios, yo quería esto, pero Dios me dio esto. O sea, Sí es. entonces, es un honor de verdad llegar hasta este punto y no sé hasta dónde va a llegar, porque como muchas veces lo he dicho, no lo hago yo. Cuando una frase no viene de mí, por eso es que no la publico. Si no Wow. viene de mí, porque no quiero que sea palabra de hombre, sino que sea un mensaje que venga de Dios para ustedes que están viendo constantemente nuestro contenido, una frase, un video Wow. o un versículo. Qué importante lo que acabas de decir. Por eso me gustaría preguntarte, ¿cómo te inspiras para cada frase y qué tanto tienes que leer o cómo es la dinámica para tú decir, esta es la frase que están necesitando escuchar o leer en Perlas Cristianas? ¿Qué haces para que fluya de manera tan impactante cada una de esas frases? Bueno, primero que todo hay que ser obediente, que ser Ujú. obediente a Dios, porque si tú no eres obediente a Dios, el Señor te puede estar hablando, pero si tú no estás prestando atención a lo que Él te dice, pues muchas veces vas a perder esa voz que te está diciendo, esa palabra que te está dando. Y pues yo lo que tomo es oración, oración, lectura de la palabra, Wow. escuchar música, leer libros, eso te ayuda a fluir hasta en momentos donde estoy orando en mi habitación, el Señor me habla, me da frases, o a veces cuando estoy en la iglesia también, que estoy en medio de la oración, me llegan frases a mi mente como cuando te llega un mensaje al teléfono. Así literalmente Tremendo. me llega la frase de cualquier tema y yo enseguida apunto enseguida porque si no lo hago, se me olvida y después, ay, ¿cuál era la Así frase? se olvida. Entonces, ese es uno de los métodos que uso bastante para ir obteniendo frases de parte de Dios que hable a mi corazón, Gloria a pero Dios. principalmente es en la oración, porque Gloria a Dios. esa es como lo dice nuestro Padre Espiritual, el lenguaje de Dios es hablar la palabra de Dios, es hablar con Dios. Así es, así es. Miren qué importante, no es solamente escribí una frase, la publiqué y no, lo que está detrás es un hombre orando, buscando a Dios, aún adorando, porque dices que en medio de una adoración Dios puede hablarte una frase y ahí surge, y yo creo que ese es el secreto detrás del éxito de Perlas Cristianas. Me gustaría llamar esta sección así, el secreto detrás de Perlas Cristianas es eso, la búsqueda, la lectura sobre todo de la palabra y la adoración, porque Dios se mueve en medio de la Así es. alabanza y la adoración de su pueblo. Peter, y yo te quiero preguntar algo que nos tienes que contar un poquito más de esos secretos, de eso que nadie sabe, porque cuando se leen las frases a una persona le puede parecer muy bonito, muy edificante, pero yo sé que siempre que hacemos algo para Dios, hay ataques, hay luchas, hay momentos de dificultad.
precisamente por ese precio que tenemos que pagar por estar hablando la verdad del Evangelio. Yo quiero que tú le cuentes a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, cuál ha sido esa consecuencia que tú has sentido, que ha sido producto de que tú estés llevando el Evangelio de esta manera a través de Perlas Cristianas. ¿Cuál ha sido ese episodio en el que tú dices, de verdad, Kelly, que cuando inicié o cuando estaba creciendo ocurrió esto y me quedé impactado de que justo cuando estás haciendo cosas para Dios surgen estas cosas difíciles? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, uno de los momentos que me impactó bastante fue cuando mi hermano se quitó la vida. O sea, eso fue un momento bastante duro porque, o sea, tú sientes de que tú estás orando por tu familia y el enemigo se levanta por cualquier lado. O sea, siempre va a haber un momento donde Satanás te va a atacar. Y obviamente él va a buscar lo débil, y pues en esta parte atacó fuerte en mi familia, que llegó un momento donde yo no quería crear contenido, no quería hacer nada, pero el Señor me dijo, no olvides el propósito, el cual es crear frases. Y de hecho, en medio de este dolor, surgió una frase que impactó mucho mi vida y obviamente a muchas personas que en ese momento escucharon y leyeron esta palabra. Y desde allí yo entendí que aunque se vengan problemas, aunque vengan situaciones duras, aunque vengan tormentas, tú sigues firme porque Dios va contigo. Él es el que te da la fortaleza para seguir adelante, para seguir luchando aún en medio de la adversidad. Wow, qué tremendo, ¿verdad? A pesar de ese momento difícil que tú y tu familia tuvieron que enfrentar, no te detuviste. En un momento tan difícil a tu alrededor, sirvió también de inspiración para otras personas. Peter, la verdad, te admiro. Déjame decirte aquí públicamente que admiro mucho que hayas tenido esa fortaleza en Dios. Sabemos que proviene de Dios, que nosotros en nuestra humanidad no podríamos hacerlo, que esa fortaleza vino de Dios, pero te admiro porque pudiste reponerte, pudiste sobrepasar y sobrellevar la dificultad y en medio de esa tragedia, porque la verdad que fue una tragedia para tu vida y para la vida de tu familia, decir yo voy a cumplir mi propósito. Peter, ¿cómo se conoce el propósito cuando hay muchas alternativas alrededor? Es decir, tú eres un joven, has estudiado, trabajas, estás en la iglesia, lideras grupo en tu iglesia y en medio de tantas tareas que haces, ¿cómo conseguir el propósito? ¿Cómo encontrar ese propósito de vida? Bueno, principalmente, como ya lo dije, estar enfocado en una cosa. Cuando tú te enfocas en crecer, o sea, te lo pongo de ejemplo como de esta manera. Nosotros llegamos a los pies de Cristo a través de una necesidad que obviamente ya el Señor empieza a preparar desde mucho antes, porque la palabra lo dice, que antes de nacer ya yo te había elegido, ya yo Así te había es. escogido para cumplir ese propósito. Y a partir de allí, pues muchos jóvenes nos apartamos en los deleites del mundo, a hacer cosas que no le agradan a Dios, pero llega un momento donde el Señor te dice, ya Hasta ha aquí. llegado el momento donde empiezas a cumplir ese propósito. Y es ahí donde el Señor obviamente primero te empieza a procesar en el sentido de que te empieza a quitar las cosas que no te convienen, aquello que te está apartando de la bendición, de cumplir ese propósito por el cual fuiste enviado a la tierra. Así es. Y uno se enfoca en eso, en crecer. Pues en mi ejemplo, yo me enfoqué en crecer obviamente, en sanar primeramente mi corazón, porque muchas veces queremos crecer, pero tenemos muchas heridas en el corazón. Y si no sanamos eso, pues va a ser muy difícil que crezcamos y que vayamos más allá de cumplir esa palabra, ese propósito de Dios, porque va a estar como, es como por ejemplo cuando tú estás y te haces como una pequeña herida Ok. y te queda La cicatriz. la cicatriz y la espinita, digamos que una espinita allá. Ok. Entonces cada vez que te toca, te va a Así doler es. porque tienes la espina ahí. Así mismo es cuando Dios nos llama. Nos tiene que sanar y sacar todos esos restos de heridas que están allí, de cosas que hay que sanar para poder ir cumplir y enfocarnos en el propósito de Dios, en esa palabra que nos guía hacia la verdad, porque la palabra lo dice, que el camino y la verdad es Jesús.
Y si no vamos a Él, pues no vamos a conocer a Dios. Y es Así ahí es. donde me enfoco en crecer, en prepararme, porque obviamente para tú cumplir ese propósito tienes que preparar. Así Porque es. yo Muy importante. no me voy a sentar acá a hablar si no conozco de la palabra de Dios, si no Así conozco es. de ese libro de instrucciones que es la Biblia, que ahí es donde está todo las instrucciones de Dios, los mandamientos para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Peter, quiero que me mires a los ojos y nos respondas esta pregunta con total honestidad. ¿Cuál es esa espinita? ¿Cuál es esa espinita que a Peter le ha causado tanto dolor sanar y que tuvo que sanar para poder hoy estar hablando desde perlas cristianas en total libertad y plenitud de la vida que Cristo nos ha dado? Bueno, una espinita que me costó sanar bastante, Kelly, fue las heridas en mi corazón, porque yo cuando nací con las piernas hacia adentro y eso me generó que muchas personas reaccionaran contra mí con bullying, con haciéndome burla de cuánta cosa inventaban a mí. Pero qué bueno es Dios, porque Dios te prepara para eso. O sea, aún en medio de ese dolor, Dios te prepara y te enseña de que, o sea, tienes que pasar por ese proceso. Y aunque tú no quieras, tienes que pasar. Y entonces el Señor me fue preparando y a pesar de que las personas se burlaban de mí, me decían esto, yo seguía. Obviamente a mí me dolía, pero yo no decía nada, yo me quedaba callado. Y ya llega un momento donde tú explotas porque ya no puedes más. Y es ahí donde llega el Señor, aquí estoy yo para sanar. Y al principio yo no quería porque, ajá, como joven estamos en los deleites del mundo, en la fiesta, en la parranda, con mujeres, haciendo nosotros Distraídos, Peter. distraídos de lo que es. Y ahí esas heridas van a estar allí, van a estar allí. Entonces, un día me invitaron a la iglesia, que hoy actualmente me congrego en nuestra casa. Y literalmente como que te dicen todo lo que está pasando. Y Sí, tú te preguntas, pero sí pasa. ¿cómo saben ellos esto? Todo Ajá. lo que te está pasando. Pero sabemos que no son las personas, es Dios que Es te está Dios. hablando a través de ellos. Así es. Y bueno, fue allí donde Dios empezó a sanar mi corazón, esa espinita, porque para poder seguir, continuar, tenía que sanar eso en mi corazón, Ujú. porque si no iba a tener muchos complejos de que cada persona que me viera, que me dijera algo, pues me iba a hacer caer y recordar el pasado. Así Pero es. como lo dice la palabra, cuando estamos en Cristo, nueva criatura son. Así es. Y todas las cosas son hechas nuevas. Y es ahí donde el Señor sanó mi corazón y bueno, para la gloria de Dios, hoy estamos aquí sanos. Gloria a Dios. ¿Qué le puedes decir a esas personas que hoy están batallando con una espinita similar, que tienen complejos, que tienen tal vez dificultades o diferencias en su físico, en su intelecto y que hoy no tienen esa libertad, no cuentan con esa libertad que de la que tú estás hablando en estos momentos? ¿Qué les dirías? ¿Qué fue lo que hizo que esa espinita saliera? Una palabra, una experiencia con Dios. ¿Qué les dirías tú a todas esas personas que están luchando con esa espina de complejos? Bueno, yo les diría que busquen de Dios, que busquen acercarse a Dios porque Él es el único que puede sanar, que puede restaurar, porque la palabra lo dice que confiemos en Dios y no en las personas. Porque Así es, así como estoy yo, así como me fallaron a mí, yo también te puedo fallar, porque yo soy hombre, soy así es, carne y la carne es débil, pero Dios no. A pesar de que nosotros como personas le fallemos a Dios, sabes que Él siempre nos va a perdonar, así siempre es. va a estar ahí. Ok, te equivocaste, hijo, levántate y vamos para adelante. Y en este caso, Dios es el único que puede sanar esa herida. Tan de pronto nos intentamos refugiar en un amigo, sí, porque es bueno que un amigo sepa nuestro problema, nuestra situación, pero Totalmente. quien verdaderamente te va a ayudar, te va a sanar es Dios, invitándote a que te acerques más a Dios y que Él es el único que puede sanar y curar esas heridas, esas pequeñas heridas que son la piedra de tropiezo en nuestro caminar con Dios. Así es, Peter. Peter, soltero, casado, hijos, no hijos. Cuéntanos un poquito ya de lo personal. Vamos aterrizando, pero sé que queremos saber. Bueno, actualmente soltero, enfocado en seguir Uh, creciendo en Dios.
Hay uno por ahí, pero o sea, solamente Dios sabe. Ok, Solamente Dios estás orando, sí. estás orando por esa personita. Y solamente Dios sabe, Él es el que conoce nuestro corazón, conoce nuestros planes, pero como te digo, enfocado siempre en el propósito de Dios, Así es. porque la palabra lo dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás llegará por añadidura. Porque si intentamos buscar una pareja, nos vamos a enfocar en la pareja y nos vamos a descuidar lo que es el propósito de Dios. Así es. Entonces va a haber un desbalance, pero si nos enfocamos en buscar la presencia de Dios, de seguir el propósito, eso va a llegar tarde que temprano. Así que no te desesperes por una pareja, porque si no tienes novio, porque si no te has casado, Así porque es. si te va a dejar el tren. No, enfócate en seguir siendo tú y en seguir buscando de la presencia de Dios, que eso trae recompensa a tu vida. Ser tú, esa palabra o esa frase me gustó mucho. Y vamos a finalizar con eso. Peter, ¿cómo eres tú en un día cotidiano cuando no está perlas cristianas, cuando no están las frases? ¿Quién es Peter? Bueno, una persona que le gusta ser muy, eso sí, enfocado. Podemos decir que, ¿cómo se dice la palabra cuando tú entrenas bastante? Disciplinado, Disciplinado, disciplinado. ok. Baja el Voy al gimnasio, ok. gimnasio, trabajo, de vez en cuando juego Muy fútbol, bien. sirvo en la iglesia, o sea, de todo un Súper. poquito, entonces ajá, hay que disfrutar también cada espacio que Dios nos permite vivir y gozarnos en él, porque si no nos gozamos en la presencia de Dios, en los momentos especiales con amigos, Así es un deleite, ¿verdad? Compartir con los amigos. así es. Bueno, mis amados y mis amadas, hemos conocido el rostro detrás de Perlas Cristianas. Esperamos que ustedes hayan sido tan edificados como nosotros. Esto ha sido más que todo una conversación hermosa entre hermanos y creemos que va a seguir siendo así, Así es. que Dios nos permita con vida, salud, ideas y que viva Perlas Cristianas por mucho tiempo, que Amén, amén. vivan las historias, que vivan las frases. Muchas gracias por estar, por acompañarnos, por ver este video hasta el final. Sigan la cuenta de Peter, ¿verdad? Perlas Cristianas. Síganos aquí por Kelly Crespa y atentos a todo lo que tenemos porque después de Dios va a ser precioso. Hasta la próxima. Gracias, Peter, por Bueno, con acompañarnos. gusto, bendiciones a todos. Chao.